Bueno, volver a casa, ¿no? Y es una situación dramática, angustiante, que tal vez muchas veces, si tenemos a mano, necesitamos ayuda. Y nosotros también necesitamos ayuda para entender qué es lo que pasa en este tipo de situaciones. Por eso le invitamos a Mabel Tejo y a María Eugenia Luna, que tienen la amabilidad de estar acá. Son licenciadas en psicología, son integrantes del Comité de Intervención en Catástrofes. ¿Lo dije Del bien? equipo de Equipo de Equipo de intervención. Intervención en Catástrofe de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias a las dos por venir, en Muchas principio. gracias, por favor. Y la verdad que durante todos estos días, lamentablemente los platenses que somos como experimentados en este tipo de situaciones, observamos que ahora empieza la parte más difícil, ¿no? Que es volver a casa. Hay muchos puntos para tocar. En principio les pregunto a cualquiera de las dos, bueno, ¿qué nos pasa o qué le va a pasar a esta gente cuando llega a casa después de haber tenido 1,5 metros, 2 metros de agua y se encuentran con que se fue el agua y quedó eso? ¿Qué pasa? Sí, en este sentido me parece que, digo, esta cosa de los protocolos internacionales, todo eso lo que dicen que lo más hay que tratar de volverlo más rápido a lo cotidiano, pero lo cotidiano implica enfrentarse a este tipo de situaciones, Claro, ¿no? claro. Por eso a mí me parece interesante que los equipos de primera respuesta, así como los equipos de apoyo psicosocial, uno continúen acompañando a estas familias en todo lo que implica la reconstrucción de lo cotidiano, ¿no? O sea, la intervención de los equipos, digamos, no culminó, tiene que continuar en esta vuelta al hogar. De hecho, habrá seguramente en el actuar de esto, habrán tomado nota, sabrán de qué lugar, a qué domicilio pertenece cada uno de ellos, también poder pasar por estos domicilios a donde la gente está volviendo y seguir acompañando, porque, como dice Mabel, la intervención no termina. Es importante saber el nivel socioeconómico de esa familia, digamos, una familia que por ahí no tiene tantos recursos, que perdió todo, lo que tenía, poco o nada, y una familia de muchos recursos que también perdió todo. ¿Hay una diferencia? A mí lo que me parece en ese sentido, ¿a qué llamamos recursos? Ajá. Porque lo que uno vio, por ejemplo, en lo que aconteció en las inundaciones de La Plata, por ahí la gente con más dificultades socioeconómicas tenían más recursos para afrontar la situación que la clase media o el casco céntrico de La Plata. Eso fue una cosa así que nos impactó. Quedaron con muchísimo menos respuestas, ¿no? Por otro lado, lo que vos planteás me parece que también es interesante poder definir y ya tener un diagnóstico de esta vulnerabilidad en cada uno de los municipios y todo eso, que a veces no se tienen en cuenta. Entonces yo creo que, porque uno tendría que trabajar anteriormente en la prevención de las secuelas que puede dejar, uno no puede parar una catástrofe natural, pero sí puede intervenir sobre todas las cuestiones que impliquen disminuir la vulnerabilidad de las personas, porque bien sabemos que en general los que más tienen consecuencias trágicas son la gente que está en peor situación socioeconómica. Entiendo. Llamaron de Salto. La llamaron del distrito Sí, de Salto sí. en el medio de toda esta situación. ¿Y qué les pidieron? El tema es que, bueno, eso se hizo a través de un colega que es egresado de nuestra casa de estudio y nos pidieron fundamentalmente protocolos de intervención. El otro tema también con lo que uno se encuentra desde los equipos interdisciplinarios, que a veces no hay una formación en esta temática, en este tipo de cosas. Claro. Por eso nosotros desde el 2008... nosotros vimos que era un área de vacancia dentro de nuestra facultad y decidimos crear este equipo de intervención en catástrofe. Sin entrar en detalle minucioso de cada uno de los puntos de ese protocolo, pero ¿cuál es el eje? ¿Por dónde se empieza a trabajar? Digamos, el municipio de Salto, por ejemplo, ¿por dónde empieza a intervenir? No, y primero lo que uno tiene que estar es próximo a las personas en ese momento. Y lo primero que uno tiene que garantizar es la seguridad y trabajar por la vida. Y después cada uno va haciendo su mirada desde la propia disciplina, porque yo puedo estar repartiendo colchones, pero como psicóloga estoy mirando cómo un poco, puedo ir vislumbrando si hay personas más afectadas, menos afectadas, y fundamentalmente, parándose en dos etapas del ciclo vital de las personas que son como más vulnerables. Porque hablamos de la vulnerabilidad socioeconómica, pero también hay una vulnerabilidad por edad cronológica, que son los niños y los adultos mayores, que en general son los más afectados, ¿no? ¿Y cuál es la afectación que hay sobre un chiquito?
sobre un chico de 8 años, 10 No, y años? bueno, lo que pasa es que esto también, ¿no? Digo, uno con el chico hace intervenciones de cuestiones lúdicas para que el chico pueda expresar las emociones. Claro, el de todo trabajo es eso. distinto, ¿no? Pero, claro, pero fundamentalmente también hay que trabajar sobre los adultos, porque el adulto es el responsable del chico. Entonces, si tenemos un adulto aterrorizado, un adulto paralizado, con mucha ansiedad, digo, esto inevitablemente también tiene consecuencias en el niño, ¿no? Entonces, digo, esta cosa que es tan elemental de cuidar al cuidador. Entonces, digo, hay que hacer distintas estrategias en función de un poco el diagnóstico de lo que va apareciendo, ¿no? Digo, hay lugares más organizados, menos organizados. Esto también, digo, implica de qué manera uno interviene. Claro. Lo mismo esto de volver al hogar y consecuentemente a posteriori volver a la rutina. Lo importante que es que los niños puedan volver a la escuela lo más rápido posible. Obviamente las escuelas también se han inundado, Claro, y hay que ponerlas en condiciones para que esto ocurra, pero es un lugar de contención, podríamos decir, cuasi natural de los niños en la vida cotidiana. Acontecen a este espacio que es reconocido por ellos, y es importante también esta vuelta lo antes posible a la escuela y que la escuela trabaje también. A ver, eso que, digo, ¿y la escuela tiene que hablar de esto con los chicos? Sí, tiene Por supuesto. precisamente, Claro. digo, aunque vuelva a lo cotidiano de las clases y todo eso, digo, hay que crear espacios. Por eso digo, nosotros, por ejemplo, en La Plata trabajamos en distintas escuelas, en Normal 1, en Normal 2, donde hicimos talleres de, por ejemplo, de dibujo, que ellos a través del dibujo puedan expresar, bueno, cómo han vivido todo este tema de la inundación y todo eso, y después trabajar sobre esos dibujos, ¿no? Porque hay que trabajar sobre toda la expresividad de los Claro. niños, ¿no? No es lo mismo un niño de 3 años, lo que puedas dialogar o charlar con él, que un niño de 11 años. Entonces, por eso, trabajar con todas estas cuestiones, con el dibujo, con el juego, con la escenificación, todos estos otros recursos que también permiten, desde el lenguaje infantil, poder comunicar y empezar a tramitar un poco esto. ¿Cuánto tiempo un paciente, una persona, digamos, luego carga con esto? En la ciudad de La Plata, digo, en todas las ciudades donde hubo tragedias de estas características, luego aparece una frase que ya a esta altura parece hecha, pero que es real: llueve y todos nos asustamos. Hay un síntoma, hay una sensación que quedó dando vueltas. Digo, ¿eso se mantiene mucho tiempo? Sí, el tema que me parece en esta pregunta que vos hacés que es interesante, digo, hay que dividir entre lo que serían respuestas patológicas y normales. Digo, vos lo que estás diciendo son respuestas normales y esperables. Y va a suceder mucho tiempo, y sobre todo, bueno, que estamos, digo, aunque no pasó en La Plata, digo, esto revive en la memoria Sí, colectiva claro. de la ciudad lo Sí. que pasó. Lo que sí hay que dejar claro, digo, y esto por ahí es interesante, porque a veces uno piensa que intervenir... Hay una situación, ¿sabes Sí. por qué también te preguntaba? Porque, qué sé yo, a mediados de la década del 80, Bolívar se inundó. Sí. Y vos hoy vas a Bolívar y están mirando esto por la tele y están preocupados también, digo, y no fue reciente, siquiera hace 30 años Bueno, de esta pero esa es situación. una respuesta normal, digo, y es esperable. Tampoco, digo, no entran en pánico No, ni no, nada por el claro, estilo. no. Bueno, esto a veces uno, digo, bueno, hay que una de las cosas fundamentales en este caso para parar este tipo de cosas de tanto tipo es la buena información. Viste, en general, tampoco está trabajada claramente la comunicación cuando aparecen Es este verdad. tipos de catástrofes. Bueno, ese es un ABC. No hay cosas, a veces uno piensa que intervenir en catástrofe tiene que tener un abanico de teorías y de intervenciones. Hay cosas concretas, digo. Sencillas. Los profesionales, sí, sencillas. Los profesionales que van tienen que estar al lado de las personas, escuchar, Transmitir información, transmitir que sea información. en esta información que uno transmite que sea certera, concreta, después transmitir cierta información positiva, digamos, para poder Sí, alentar. hacer frente, No sé, se alentar me sobre ocurre esto, eso. sí, comprender, digamos, que son todas reacciones, como decía Mabel, normales ante una situación anormal, abrupta, y no asustarse por ello, digamos. Claro. Y también transmitir esto, ¿no? Tranquilidad un poco, llevar esta tranquilidad. Si hay una persona preocupada del otro lado de la tele, nosotros estamos saliendo para toda la provincia de Buenos Aires, tal vez mucha gente que le ha pasado mal o que tiene familiares. Digo, ¿hay alguna
una recomendación sencilla que se pueda hacer a través de la tele, digo, una herramienta para decir, bueno, a ver, agárrate a esto, empezá con esto y bueno, y empezás. Primero me parece que el tema de lo solidario, de estar con el otro, todo eso ayuda muchísimo. Esto no solo lo familiar, sino el barrio, las instituciones, los equipos municipales. Eso me parece interesante. Y por otro lado, dejar que el otro pueda expresar las emociones, que esté enojado, que esté deprimido, que esté angustiado y llore. Digo, hay que darle lugar a las emociones, eso, porque a veces uno se angustia y va para adentro. O no permite que el otro se exprese. Bueno, Claro. hay que dejar, porque son respuestas normales. Es muy impresionante ver la solidaridad que hay, ¿no? Sí. Digo, ante esta situación uno no deja de sorprenderse sobre estas circunstancias. Tal vez nosotros estemos mirando muy para adentro de la capital de la provincia de Buenos Aires, que tenemos esta situación tan reciente, y ayer hablaba con algunos amigos y hay como una necesidad de devolver lo que nos dieron, ¿no? Digo, esto también está, digo, aparece la angustia, aparece el drama y aparece la solidaridad también, ¿no? Está tan claramente expresada. Y eso también es muy interesante, digo, no hay que terminarlo. Eso hay que estarle todo el día encima. Sí, y esto que vos decís, también es interesante que esta solidaridad y todo eso se pueda traducir también en cuestiones preventivas de organización. Entonces eso también tranquiliza a la gente, porque claro. si yo sé cuál es mi lugar frente a esto, cuáles son los equipos que dan respuesta, cuáles son las ¿De áreas. qué manera manejarme ante una situación de esta característica? Y bueno, ¿no? y nosotros por eso también nos parece interesante trabajar también con las comunidades, no solamente con los equipos de salud mental, sino como para que puedan la comunidad tener herramientas como para poder, psicosociales, ¿no? Como para poder manejarse ante estas situaciones. Que se empiece a organizar eso, la comunidad, Sí, claro. y eso comandado, digamos, por diferentes estamentos de la sociedad, lo que es a nivel de gobierno, provincial, universidad en nuestro caso. Aprender a vivir con esto, pero ir ¿no? trabajando. Aprender a vivir con esto, Exactamente. saber que esto puede ocurrir, digamos, y saber de qué manera tenemos que actuar ante una situación como esta, ni más ni menos que eso. Hay mucho para trabajar antes. Sí, hay mucho para aprender, ¿no? Sí. Gracias, Mabel, gracias, María Eugenia. Bueno. A las dos.